Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a contar de otro tema bastante interesante relacionado a lo que es la comunidad LGBTI. Y bueno, hoy no me voy a referir a lo que son los seres humanos, sino a los animales. Por mucho tiempo han estado haciendo numerosas investigaciones acerca de los comportamientos de ciertos animales, ya que se ha observado que en infinitas especies de animales hay comportamientos homosexuales. Esto en un inicio pues era visto como una anomalía, porque pues se pensaba que la homosexualidad pues no tenía ninguna utilidad en los animales, pero no fue hasta que un señor llamado Bruce Baggemill, o bueno como se pronuncie, escribió en los años 90 un libro que se llama Biological Exuberance, donde explicaba estos comportamientos animales tan interesantes. Bueno, hay otro señor que se llama Paul Vasey, que es investigador de la Universidad de Lethbridge en Canadá, y él comenta que solamente algunas especies de animales son homosexuales habitualmente, porque la mayoría de las especies animales en las que existen estos comportamientos se ha visto que realmente son animales bisexuales. Es decir, que mantienen relaciones con hembras y machos en diferentes momentos de su vida, pero solo algunas especies lo hacen habitualmente. Es decir, ¿no?, que escogen una pareja para toda la vida o para procrear crías. Algunos ejemplos de animales que son homosexuales en algún tiempo de su vida o toda su vida son los delfines. Estos mamíferos acuáticos son de los animales que están en el tope de los animales más inteligentes en el mundo, porque tienen bastantes habilidades cognitivas y sociales. Y entonces pues se ha identificado numerosas relaciones homosexuales a lo largo del tiempo con estos animales. Uno de los ejemplos más famosos fue de un par de delfines grises que disfrutaron una relación de 17 años. Imagínense, chicos, 17 años es toda una vida. También se ha identificado que hay grupos de delfines enteros de machos que no se privan de experiencias románticas entre ellos. Imagínense qué cosas, ¿no? Y pues bueno, por este tipo de situaciones se ha dicho que pues muchos delfines son bisexuales y disfrutan de las relaciones amorosas con miembros de ambos sexos, porque pues bueno, en la época de apareamiento también pueden elegir una hembra y pues así dejar descendencia, pero cuando están fuera de esa temporada suelen relacionarse con machos. Es muy interesante. Y bueno, hay otros animalitos, por ejemplo las jirafas, que digo, puede parecer curioso, ¿no? Pero también algunas jirafas machos jóvenes tienen encuentros con jirafas del mismo sexo. A veces son de corta duración estas relaciones, pero ¿qué creen? Que sus relaciones incluyen besos de lengua. Yo no sabía eso, pero investigando descubrí que las jirafas pueden besarse de lengua. También incluye pues contactos corporales, caricias, se dan masajes en el cuello y se abrazan. Qué tiernos, ¿no? Y pues bueno, los científicos creen que el propósito de esta interacción es para desarrollar familiaridad con las técnicas de apareamiento antes de usarlas para cortejar a una hembra. Por lo tanto, pues también se dice que las jirafas son bisexuales. Asimismo, otra especie animal que presenta conductas homosexuales bastante importantes a lo largo de su vida son los bonobos o chimpancés pigmeos. Estos simios son los animales más inteligentes después del hombre, que se ha documentado que existen en el mundo, y pues viven en colonias muy sociales en las que, a diferencia de las personas y otros simios, se distinguen por su interacción tranquila y cariñosa. Son famosos por resolver sus problemas comunicándose sin agresiones. Ojalá todos los seres humanos fuéramos así, pero ya ven, por eso a veces se piensa que este tipo de simios nos ganan. Y entonces, estos simios, hablando un poco más con respecto a de cómo le hacen para resolver sus problemas, cuando existe algún conflicto entre dos machos o entre dos hembras, después de esta discusión y de esta como pelea corporal que tienen, suelen frotar sus cuerpos entre sí como para pedir disculpas, por así decirlo, y entonces pues tener una relación más tranquila después de ese conflicto. Este tipo de caricias
contribuye a cimentar vínculos sociales entre ellos. Y bueno, los más jóvenes usan las relaciones sexuales para profundizar su relación con miembros más dominantes del grupo, imagínense. Y ahí pasa algo muy curioso, porque, por ejemplo, cuando los machos tienen un acto de lucha, pues bueno, va a sonar chistoso, pero hacen como esto que a veces se le dice entre humanos, ¿no? La guerra de espaditas. Es decir, se frotan los penes después de una pelea para reducir así la tensión. En cambio, con las hembras suele suceder algo muy parecido a la reacción que tienen las hembras de los macacos japoneses, ya que ellas suelen montarse una encima de la otra, imitando lo que sería una relación heterosexual. Y luego es gracioso porque algunos investigadores han visto que las hembras, mientras están así en plena acción, los machos no tienen nada que hacer. Y pues bueno, entre los bonobos algo así sucede. Y pues lo que se dice es que estas hembras de los macacos buscan simplemente obtener placer, ¿no? Y recurren a distintos movimientos para maximizar las sensaciones. Es decir, que entre las parejas lésbicas existen más posiciones sexuales para estimularse mejor. Pero bueno, de acuerdo a este señor Basie que les contaba, dice que no necesariamente son homosexuales, porque el que una hembra monte a otra no significa que no le interesen, ¿no?, los machos en su especie, ya que, como les decía, en la época de apareamiento buscan un macho para poder procrear. Otra especie animal, por muy increíble que parezca, son las libélulas. Bueno, de hecho son como bastante interesantes porque son los depredadores más evolucionados del mundo de los insectos, y entonces algunos investigadores se han escandalizado porque han observado cómo son las relaciones sexuales entre las libélulas, y es algo muy bonito ya que ellos vuelan y entonces es como si hicieran un ballet aéreo, pero se ha descubierto que entre los machos hay relaciones homosexuales, pues así, ¿no? Y entonces esta danza, en vez de que sea entre una pareja heterosexual, es entre machos. Y bueno, esto también tiene una función, porque los investigadores dijeron, bueno, ya son como varios casos que vemos así, y pues ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que se cree que a falta de parejas del mismo sexo, los machos cumplen esta función con parejas de su mismo sexo. Y hablando un poco más de parejas lésbicas, en 2007 un grupo de investigadores de las aves oriundas de Hawái, que se llaman albatros de Laysan, notaron en la ciudad de Oahu que 60% de la población de albatros eran hembras y que el 31% de esta población eran parejas lésbicas. Imagínense eso. Todas ellas mostraban comportamientos propios de lazos cercanos, como la formación de nidos y besos de pájaro, algo muy tierno. Y bueno, estas relaciones del mismo sexo pueden durar igual que las parejas tradicionales en un caso documentado, hasta 19 años, imagínense, como les decía, es toda una vida. En Nueva Zelanda se identificó el fenómeno entre una especie más grande de albatros, lo cual indica que pues no es tan poco común. Y bueno, no sé si han escuchado hablar de las relaciones homoparentales, pero apoyadas por una madre. Aquí en lo que es el mundo suele haber relaciones en las que dos chicos gay van a adoptar a un bebé, pero deciden también estar en contacto con la madre de este niño para que les ayude a la crianza. Pues, ¿qué creen? Lo mismo sucede con algunas aves de color negro, es decir, entre cisnes negros australianos, porque se ha documentado que luego se forman tríos con dos machos y una hembra para establecer sus nidos. Este arreglo ha demostrado mayor éxito de procreación debido a la efectividad del par de machos al defender a los huevos y a la mamá de los depredadores, y asimismo pues enseñarle a la cría cómo defenderse. Asimismo existen casos de pingüinos macho que se hacen parejas, ¿no?, y que deciden adoptar algún huevo de alguna pareja que no haya querido empollar este huevo. Pero hay casos también de que este tipo de aves luego quieren robarse huevos de otras parejas para criarlos como suyos. Es algo bastante intenso, ¿no?, para algunos ornitólogos, porque pues luego se quedan sorprendidos, ¿no?, de este tipo de comportamientos. Asimismo, existe otra especie de ave que se llama gallito de las rocas, o si no es rupícula. Y pues bueno, son unos pajaritos muy lindos de cabeza anaranjada y una cresta voluminosa.
el 40% de los machos se involucran en relaciones con otros machos, imagínense. Y bueno, la explicación para ello es la sobrepoblación y por ende la gran competencia por las pocas hembras. Así que los encuentros sexuales de estas aves sirven para satisfacer el deseo de expresar sus impulsos sexuales, lo que ayuda a estabilizar su temperamento y mantener a la parvada en paz. Otro tipo de ave es la gaviota occidental, que se parece a los albatros, pero están más relacionadas con los frailecillos, que es otra especie de pajarito. La evolución los acerca en apariencia a los albatros y también a su sistema de apareamiento, que a veces involucra a 2 hembras. Algunas expediciones de las islas del Canal de California revelaron que el 14% de las gaviotas son parejas de 2 hembras. La diversidad en las colonias fue notoria cuando se encontraron nidos con menos huevos que lo normal y que algunos de estos incluso estaban fertilizados por el ocasional contacto con machos. Asimismo están los borregos domésticos, que son estadísticamente uno de los mamíferos más homosexuales que existen, imagínense. ¿Y por qué? Bueno, pues porque algunos investigadores han descubierto que hasta el 8% de los borregos machos forman relaciones con otros machos, es decir, jamás en su vida tienen ninguna relación con las hembras. Y bueno, obviamente ciertos granjeros no son fanáticos de sus prácticas, sobre todo si buscan aumentar sus rebaños. No, pues sí. Asimismo, hablando de otras parejas lésbicas, existe una especie de lagartija que es hermafrodita, es decir, puede desarrollar ambos órganos sexuales, tanto de hembra como de macho, para poder fertilizarse a sí misma. Pero entre estas hembras frotan sus vulvas entre ellas para estimular la ovulación y así pues poder procrear. Imagínense, existen muchísimas especies en las cuales existen pues características homosexuales y no solamente en la humana como antes se pensaba. Y pues esto nos deja pensando que si en todas las especies animales existe la homosexualidad, solamente existe en una la homofobia. Y esto pues es algo para la reflexión. En otro podcast posterior voy a explicar lo que es la homofobia, pero pues para introducirlos un poco a esto, es esta cuestión del rechazo, el desprecio, incluso la violencia hacia personas homosexuales, bisexuales y bueno, también hay otros tipos de homofobia que ya se traslada a lo que son las personas transexuales, travestis y transgénero. Y bueno, como veíamos, ¿no? Este tipo de comportamiento es natural, no es nada normal y es algo muy triste que solamente en la especie humana haya este tipo de rechazo, porque jamás se ha documentado algún tipo de homofobia entre los animales. Entonces, pensemos un poco más, chicos, e intentemos abrir nuestra mente y preguntarnos si realmente este desprecio, este odio, está fundamentado o qué es lo que está pasando. Puede ser algo aprendido. Pero bueno, chicos, esto va a ser para un tema posterior que voy a discutir con ustedes. Por el momento, pues espero que les haya gustado este tema, que les haya parecido interesante o que incluso les sirva para alguna tarea o algo que les hayan dejado. Y pues yo estaré en contacto con ustedes en mi siguiente podcast. Por ahora les mando saludos, besos y abrazos. ¡Mua! Que tengan una excelente noche y una excelente semana. Chao.